Mi querida Belinda, amigos, amigas de la audiencia. Marcelo Ebrard Casaubon ha insistido en que él no está tan abajo de Claudia Sheinbaum y han comenzado ya las denuncias en el sentido de que hubo mano negra, sobre todo en las redes sociales, algo que se ha titulado como los Sheinbaum Bots. Alberto Scorza, investigador, platica con nosotros esta tarde. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jesús. Oye, pues antes que otra cosa, mi querido Alberto, agradecerte por supuesto estos minutos aquí en Noticias 360 con Belinda, con tu servidor, y preguntarte lo siguiente. ¿Cómo funcionan o cómo han estado funcionando estos Sheinbaum Bots y de dónde están procediendo este tipo de acciones? Pues bien, lo resumiría en dos etapas. La más reciente, los últimos 90 días, desde que se da, digamos, la intención de todas las corcholatas de participar en el proceso. Y desde hace un año, cuando empiezan a aparecer estas cientos o miles de bardas espectaculares en todo el país, que dicen, es Claudia, ¿no? En ese primer momento vemos un grupo bastante rudimentario, ¿no? Con muchos bots, unas 825 cuentas que conté, donde de vez en cuando la jefa de gobierno inauguraba alguna obra, sobre todo del metro, etcétera, para hacer frente a la crisis de la línea 12, pues aparecen apoyándola, difundiendo actividades de gobierno, pero también posicionándola como la próxima candidata, instalando una narrativa, pero no agresiva en ese momento, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando contratan a Gutiérrez Rubí, un experto español en redes sociales que trabajó en la campaña de Petro. Ya es cuando empieza a aumentar el nivel de actividad, pero se mantienen promocionando a Claudia Sheinbaum y también pues colocándola como candidata. Pero los últimos 90 días ya empiezan una acción más violenta, a atacar a la gente que critica a Claudia Sheinbaum y a denostar a Marcelo Ebrard, no solamente a Marcelo, sino también a Xochitl, a toda la serie de opositores. Y las últimas 2 semanas veo una combinación. No solamente empiezan a aparecer más bardas espectaculares en todo el país, sino que también empiezan a aparecer notas en algunos medios digitales con unas encuestas pues, bastante desproporcionadas. De hecho, cuando uno revisa todas las encuestas, pues, hay muchas variaciones, pero el discurso violento y denostador en contra de Marcelo, pues veo que se incrementa, ¿no? De una forma alarmante, y ya no son 800 cuentas, ahora ya llevo contadas cerca de 4,000, y algo así pues costaría bastante dinero, o sea, tomando en cuenta lo que cuesta una barda, lo que cuesta operar esos bots, lo que cuesta la publicidad en estos medios digitales y sus paquetes de promoción que hacen a políticos, pues estamos hablando de tener unos 2 o 3 millones de pesos diarios aproximadamente, Jesús, Belinda. ¿Tú crees que con eso esto que está pasando se está dañando lo legítimo del proceso? Sí, yo he insistido en todos los mensajes que he emitido que no se trata de, digamos, de defender a Ebrard, sino creo que lo que está en juego es la legitimidad del próximo gobierno. A mi parecer, yo creo que esta elección es un ensayo de la elección presidencial. Entonces, si Sheinbaum, aunque no le hace falta usar estas técnicas que eran propias del PRI, eh, ¿cómo va a llegar con una legitimidad sabiendo que intentaron destruir a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, creo que lo que no se está viendo es que esta pelea, que no solamente se da en redes sociales, sino que se da con estas redes, estas guerras de encuestas, porque también Marcelo está promocionando sus encuestas, etcétera. Creo que lo que está dañando ante la imagen pública, ante la opinión pública, pues es que se están utilizando pues técnicas del pasado, de los 80s, que usaba también Peña Nieto, Calderón recientemente. Entonces, ¿en qué momento Morena empieza a utilizar esto y cómo va a quedar, cuál va a ser el legado de este proceso interno? Porque además, si hay una ruptura con Marcelo, pues cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum, ¿no? Que parece que es la favorita ya, ¿no? Entonces yo creo que el daño no es solamente a Marcelo, sino que es al proceso interno, al legado de la transformación, y creo que además, pues este tipo de prácticas que solamente usaba, pues se puede entender del PRI, del PAN, de otros entes políticos, pero no de la izquierda, Belinda. Alberto, ¿de dónde están saliendo estos recursos? ¿Son del dinero que se les da a cada uno de los partidos o de dónde está haciendo este gasto, digamos así, como bien mencionabas, de Claudia Sheinbaum? Bueno, hay dos contratos, uno con Gutiérrez Rubí que se da el año pasado, aproximadamente $1 millón, y además hay una serie de personas que forman parte de dos colectivos, uno que se llama Nueva República y otro desde la izquierda, que son grupos de hace muchos años, desde 2006, que apoyaban voluntariamente a López Obrador, los iniciadores del SDP Noticias, que ahora es dueño Federico Arroyo, antes eran otras personas,
y veo que se han integrado las estructuras del gobierno de la ciudad, o sea, tienen puestos de directores, de subdirectores, y aproximadamente pues están ganando entre 40 y 50 mil pesos, aproximadamente unas 100 personas. Sumando esos puestos, ¿no?, de estructura, más lo de estos contratos, porque se correlaciona cuando se dan estos contratos con Gutiérrez Rubí, con un par de medios que no sé si los puedan mencionar. Adelante. Sí, un medio que se llama Gurú Twitter, es de una sociedad anónima que se llama La Comadreja Producciones, que tiene un portal que en su momento apoyaban a Movimiento Ciudadano, eran como los estrategas digitales de ellos, y luego se cambian a Morena. Y luego el SDP Noticias, hay varios contratos de promoción del gobierno de la ciudad. Y cuando se dan esos contratos, que cualquiera los puede checar, es cuando aumenta hay una correlación, pues, ¿no? Entonces, esta correlación pues indicaría que se trata de recursos públicos. Obviamente hay que seguirlo investigando, estoy tras ello. Pero de ser así, de confirmarse, pues estaremos hablando de una operación financiada con recursos públicos. Creo que es distinto cuando uno como comunicador expresa sus opiniones, pero, o como trabajador, ¿no?, como servidor público o comunicador en los medios de comunicación privados, pero creo que aquí hay una operación de simulación, es decir, si hay gente insertada en la estructura del gobierno federal y local y que además hacen guerra sucia, o sea, no emiten opinión, sino que atacan al adversario y lo intentan destruir, creo que eso ya pues compromete la ética, la transparencia y hasta podríamos hablar hasta de corrupción, Belinda, Jesús. Oye, Alberto, tengo 2 minutos y te pregunto, ya lo adelantabas en parte, ¿es una nueva etapa en la manera de dirimir las contiendas electorales de las guerras sucias, como las conocíamos anteriormente, con los spots del 2006, lo reconozco perfectamente, un peligro para México y otras frases más que se han venido acuñando? ¿Es una nueva etapa en ese sentido a la que tendríamos que estarnos acostumbrando, sobre todo por el impacto que tiene en la sociedad que consume precisamente redes, plataformas y demás? Sí, creo que la tónica de destruir al adversario, no solamente a Marcelo, sino a una serie de personajes, ¿no? No solamente los chembambots, ¿no?, sino también, por ejemplo, Xochitl Gálvez está muy inflada, como decía Hernán hace un rato. Yo lo veo en lo digital y también sus simpatizantes pues atacan de una forma muy racista y clasista a quienes atacan a Xochitl. Creo que esta cultura del ataque digital y denostación se insertó en lugar de la promoción, de hablar del candidato. Casi no se promueven propuestas, por ejemplo. Es muy difícil que salgan de las propuestas, ¿no?, en este proceso, tanto en la oposición y en Morena. Entonces creo que sí, Jesús, estamos entrando en una época muy oscura, donde reditúa más la propaganda y el ataque, en lugar de intentar convencer, ¿no?, como había sido hasta 2012, quizás 2018, ¿no? Entonces creo que lamentablemente entramos a algo que además sale mucho más barato que hacer trending topics, porque destruir a las opiniones críticas pues reditúa más, porque insertas el miedo, la gente ya no habla, se espanta, se asusta, cambia la percepción, o sea, ya la gente... Hay una fake news que decía que Marcelo Ebrard había sido asesinado, por ejemplo, que tuvo millones de visitas. Entonces, esas narrativas pues terminan confundiendo a la gente, y también esa guerra sucia se da en la oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que lamentablemente sí entramos en una época oscura y que está predominando el dinero y es literalmente una propaganda, pero digamos ya en lo digital, ¿no? O sea, una propaganda de los 70s, de los 60s, transformada ahora por el mundo digital, Jesús, Belinda. Alberto Scorcio, investigador, te agradecemos muchísimo estos minutos para Noticias 360. Sí, buenas tardes allá. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y pues